Cantante, pero tenemos que cambiar de tema con una pesada herencia. La pesada herencia que aparentemente va a dejar este gobierno, ¿no, Coco? A ver, todos los gobiernos se echan las culpas unos a otros de la herencia que recibieron. Y ya escuchamos en los últimos días la pesada herencia que el kirchnerismo le dejó al actual gobierno. Bueno, el próximo gobierno, sea del signo que sea, también puede hablar de una pesada herencia. Puede hablar, bueno, vamos a ver algunos números que no están del todo bien y que están en rojo en este momento y que para fines de 2019, cuando haya cambio de gobierno, ya sea quien fuere el que asuma, va a recibir mucho peor, mucho peor. Qué agorero que sos, Por Coco, ejemplo, el dato de la pobreza, que ya se estima que va a superar el 32% en el primer semestre. Claro, esa información la vas a conocer en el segundo semestre, digamos, pasando el año, pero solamente en el primer semestre vas a tener un alza de casi 5 puntos de pobreza. Son más de 2 millones de argentinos que van a caer en la pobreza que antes no estaban. Bueno, el próximo gobierno, ya sea el mismo u de otro signo político, va a recibir una pobreza de 32%. Son más de 14 millones de argentinos que no les alcanza. Sí, que no le alcanza para llegar a fin de mes. Pero mirá el otro dato, pobreza infantil. La pobreza infantil va a estar casi la mitad de los niños en este país son pobres, ¿no? Casi la mitad de los niños es pobre. 45% va a cerrar aproximadamente la pobreza. Van a ser datos oficiales que va a difundir el INDEC. Y estas proyecciones están hechas sobre la base de los datos de la UCA, ¿no? Del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El número que está dando es tremendo, Coco. Sí, es tremendo. No, los datos ¿No eran los únicos privilegiados? A ver, el gobierno asumió el compromiso de reducir la pobreza, de reducirla fuerte. Dijo pobreza cero, bueno, eso sabemos que no se puede, pero sí de reducir la pobreza. Bueno, ¿qué va a pasar cuando entregue el bastón presidencial o se lo entregue a sí mismo? Bueno, va a recibir un país con más pobreza del que había en 2015. Y por supuesto, más pobreza infantil. Estos dos datos están vinculados directamente con el alza del precio de los alimentos, con la caída del desempleo y demás. Inflación, 35%. Cuando terminó 2015 la inflación, medida por consultoras privadas, no por el INDEC, estaba cerca del 27-28%. Ajá. Bueno, ahora va a ser de 35%. ¿La de este año? Sí, la de este año tiene un piso de 35%. Vamos a ver, a medida que vayan avanzando los indicadores, se van a ir conociendo más los datos de pobreza. Tasas, aproximadamente lo que se espera, lo que espera el mercado, según datos del Banco Central, van a estar cerca del 40%. Siguen siendo las tasas más altas del mundo, ya sea en términos nominales como en términos reales. Mira, hoy el Banco Central subió la tasa a 62%. Ya estamos en tasas de niveles de noviembre. En el último mes tenés 18 puntos de tasa para arriba. El dólar, los analistas esperan que esté en 50 a fin de año. Vamos a ver, vamos a ver. Y acá hay un dato muy importante, que es la relación de la deuda con el PBI. ¿Cuánto era en el 2015? No, en el 2015 era muy bajo y sobre todo acá hay que tener en cuenta la deuda con el sector privado. Con el sector privado. Acá pasaron dos cosas. Aumentó la deuda con el sector privado, aumentó el endeudamiento y también aumentó la deuda en dólares. Y el último punto que tiene que ver con la pobreza, va a subir el desempleo, que está cerca del 9%. Se espera que a fin de año termine en 11%. Sí, Camila, en instantes vamos a continuar con este tema porque tenemos que irnos a nuestro móvil en el cual se encuentra Matías Rezano con Guido Lorenzino, defensor del pueblo. Adelante, Mati, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cami. Buenas tardes, Esteban. Estamos con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, que mientras le cedo los auriculares, te quiero preguntar algo que veníamos hablando antes mientras la espera de la salida al aire, algo interesante. Este supuesto beneficio, este anuncio tan provechoso de mantener por lo menos entre mayo y septiembre las tarifas de gas, no parece ser tan beneficioso para el usuario. No, en realidad es una decisión del Gobierno Nacional de seguir con esta política de ajuste tarifario que obviamente pagamos todos los usuarios. Si hubieran querido realmente empezar a resolver el tema, tendrían que eliminar el IVA y ingresos brutos, que afecta casi un 30% más en el incremento de las facturas de luz, de gas y de agua. Así que esto es solamente prorratear el pago. En vez de pagarlo en estos meses, junio, julio, agosto, lo pagarás cuando te lleguen las otras boletas de luz y de agua. Pero me parece que la verdadera decisión es haber oído en su momento a la Corte, cuando la Corte pidió que las tarifas se aumenten de manera razonable y proporcional. Y la verdad que no es razonable el 3000% de luz y el 2000% de gas, cuando los salarios no aumentaron en esa proporción. Entonces creo que esa es la verdadera discusión. Todo el resto es desviar
la verdadera discusión, que es la que nosotros quisimos y queremos dar, que es de debatir de qué manera las tarifas guardan la proporción y la razonabilidad que tienen los ingresos de los ciudadanos o los ingresos de las pymes, ¿no? Oiga, recién hablaba de la Corte. Me decía que la justicia ya no interviene tanto como antes, lo cual demuestra que el usuario, el ciudadano, está cada vez más desamparado ante la suba. Lamentablemente el tema tarifario no es un tema de la justicia. Nosotros acudimos a la justicia porque no tuvimos respuesta del gobierno nacional, es un tema político. Cuando el Congreso votó una ley que regulaba el tema tarifas, el gobierno nacional la vetó. Entonces nosotros, las asociaciones de consumidores, los intendentes, todos los que permanentemente estamos reclamando por los derechos conculcados de los ciudadanos, de las pymes, de los clubes, ¿qué hacemos? Vamos a la justicia. Lamentablemente en este tiempo la justicia está muy limitada en su accionar. Los jueces que han tomado decisiones correctas de defender los derechos de la gente, después muchas veces son o censurados o perseguidos. La verdadera libertad del fallo judicial hoy no existe, no la vemos. Entonces, hoy tenemos una justicia paralizada que tiene un montón de causas en trámite de parte nuestra y de parte de un montón de defensorías locales, de otras provincias, asociaciones de consumidores, sin ninguna resolución definitiva, y un fallo de la Corte que fue muy claro en el 2016, que aumenten las tarifas, sí, no hay problema, pero que sean razonables, que el aumento sea proporcional y que sea progresivo, y que las empresas hagan las inversiones con esos aumentos. Bueno, nada de eso sucedió en nuestros 3 años y 3 meses de gobierno nacional, por eso creo que esto es un tema claramente de decisión política, por eso lo que vos planteabas recién del prorrateo de 3-4 meses de la factura de gas va a aliviar un poco el bolsillo, pero realmente no es una verdadera decisión o una verdadera resolución del problema. Ya los escucha Sí. Guido Lorenzino, Cami, Esteban. Lorenzino, bueno, es lo que hablábamos recién. Hay 2 puntos, me parece. Uno, la percepción real de la gente que le aumentaron los servicios públicos muchísimo y no cambió nada, o sea, no mejoró el servicio. Y la segunda, esto del gas. A ver, sí, es un paliativo, no pagás el 20% ahora, pero lo tenés que pagar en enero. Comparto plenamente. Acá hubo una premisa del gobierno nacional los primeros días que asumió allá por el mes de diciembre del 2015 que decía, tenemos que aumentar las tarifas para que las empresas hagan las inversiones. 3 años y 2 meses pasaron de esa máxima del gobierno y nada se cumplió. Aumentaron las tarifas, aumentaron la rentabilidad de las empresas, no se hicieron las inversiones y todos tenemos el mismo servicio de luz y de gas. Basta ver cuando sube un poco la temperatura cómo se corta la luz inmediatamente. Entonces, la verdad que lo que dijeron que iba a pasar no pasó. Y lo que vos planteás, si quieren ayudar realmente, primero que revean los cuadros tarifarios y segundo, el presidente Macri mañana puede eliminar el IVA de las tarifas. Ahí sería un 21% menos que se elimina del bolsillo que la gente tiene que pagar de la luz, del gas y del agua. La verdad que no hay voluntad eso? real. Lo único que quieren es... Nosotros lo pedimos y lo han pedido innumerables asociaciones de consumidores y no ha habido decisión del gobierno, ni de la provincia, ni de la nación de eliminar ingresos brutos e IVA que inmediatamente generaría un 30% menos del valor que uno paga del servicio público. Entonces, todo el resto de la discusión, todas estas cosas que se están planteando, para nosotros son fuegos de artificio que no cambian la verdadera discusión, que es lo que decía recién acá Matías, que la Corte pidió que el aumento sea razonable y el aumento de las tarifas no fue razonable porque hoy vemos las pymes, los clubes de barrio y todos los ciudadanos las dificultades que tenemos para poder pagar servicios esenciales y tan básicos como es la luz y el gas, ¿no? Lorenzino, vos que sos el defensor del pueblo, ¿no crees que la paciencia de la gente se está agotando? Y por otro lado, preguntarte cuáles son las quejas que te acerca a la gente. No, a ver, la paciencia de la gente ya se agotó, la gente realmente está muy desesperada y vemos un montón de ciudadanos que se acercan a la Defensoría a plantearnos que se han tenido que endeudar, que han tenido que sacar un préstamo para pagar la luz o para pagar el gas. Hoy nosotros lo que creemos es que la política de servicios públicos del Gobierno Nacional lo único que ha hecho es transferir del bolsillo de todos nosotros rentabilidad a las empresas. No ha habido inversiones y no ha mejorado los servicios públicos, con lo cual podemos decir que fracasó. Entonces, lo que nos parece que hay que hacer es tratar de pensar otra política pública que revea todo esto que se llevó adelante en estos 3 años y 2 meses y que claramente cambie el eje de lo que ha sido, que todo ha sido pagado con el esfuerzo y el bolsillo de la gente y la gente obviamente ya no puede hacer más esfuerzo porque sus bolsillos ya, recién hablábamos fuera de cámara con los colegas acá y tenemos que sumarle a eso el transporte, tenemos que sumarle a eso el vivir, tenemos que sumarle a eso la inflación, un montón de situaciones que erosionan permanentemente el bolsillo del que tiene trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, Guido Lorenzino. En instantes nada más vamos a regresar.